Pues mi nombre es Francisco Anguita Barrio. Y es juez de la Federación Andaluza de Golopicultura, ¿no? Correcto. Bueno, cuéntame cómo está yendo esta jornada de enjuiciamiento de las palomas. Pues está yendo normalmente, se está desarrollando todo muy normal y bien. Bueno, vais una por una, son 606 palomas si no me equivoco, y por eso estáis unos cuantos compañeros, ¿no? Sí, esto se enjuicia una por una, todas las palomas tienen el mismo derecho a ser enjuiciadas y todas se pasan por la jaula, y en fin, se hacen todo correctamente. Bueno, pues si no le importa, vamos a ver cómo hace usted un enjuiciamiento a una paloma. Vale, pues primeramente se anota el número de jaula, y se va por el palomo. ¿Cuál es la primera Y entonces, pues, visión de la paloma? ¿Cómo la ve usted a primera vista? pues a primera vista una paloma buena, una paloma bonita, dentro de la raza, porque cada uno se ha enjuiciado en su raza, tienen diferentes valores y diferentes puntos. En este caso, ¿qué raza es? Esta raza es buchón jiennense. Entonces se pasa, se apunta el número de jaula, se coge el número de anilla del palomo, se anota, ahí tiene, 08. Y ahora ya pasamos a evaluar todos los parámetros que tiene la planilla. En primer lugar, porque hay aspectos y parámetros que hay que verlo aquí dentro de la jaula y otros se miran en la mano. En primer lugar miramos la cabeza tiene un total de 10 puntos. Esta, según veo, una cabeza muy buena, es muy buena, tiene una puntuación bastante alta. Luego se le mira la calidad de la pluma al palomo, que no tenga parásitos, que no tenga piojos, que no esté deteriorada la pluma, que no esté agujereada. Este está correcto. Luego se pasa y se le mira el pico. El pico, según el estándar del buchón jiennense, pues este no lo tiene muy mal del todo, pero no es tampoco el más perfecto. Luego se le pasa a mirar el ojo, lo que es dentro del ojo, que en el jiennense tiene que ser un rojo pigmentado. Este, dentro de la coloración que tiene, pues tiene una puntuación bastante buena. Luego se le mira el ribete, o sea, lo que es la cejilla del palomo, que también está muy bien. Luego se le pasa el buche, pero el buche se le ve en la jaula, la pata se le ve en la jaula también, aparte de echarle un vistazo aquí, de que no tenga callos, ni tenga desperfectos ninguno, ni esté manipulada, porque puede estar manipuladas las patas o puede que no tengan plumas. Y se le mira también la roseta o corúncula, que son las cosas blancas que tienen delante del pico. Dentro del estándar, las rosetas no son muy allá. Y ahora ya pasamos a meterle paloma. El palomo, exactamente, el palomo tiene que tratar a la paloma bien, no le debe de picar, no, en fin, tiene que ser un galán con la paloma, a seducirla. Y ahora ya se le mira el aspecto general, que tiene un total de 20 puntos, el palomo tiene que arrullar erguido, que se vea altanero, que ahora mismo lo está haciendo muy bien, no está maltratando a la paloma, ni le pica, ni nada. Está cortejando, ¿no? Sí, está cortejándola, sí. Arrulla bastante bien. En aspecto general, pues tiene una puntuación que es bastante alta también. Por aquí lo que enjuiciamos es para que sea la paloma campeona de Andalucía, digamos, ¿no? Sí, claro. Bueno, aquí dentro de su categoría, los machos adultos se enjuician aparte, los machos jóvenes del año se enjuician aparte, hembras adultas y hembras pichonas. Tiene este trabajo aquí con 606 palomos, ¿no? No, 606 no, yo solo tengo que enjuiciar en total, con la todos los raza de compañeros los jiennenses. Cada uno enjuicia dentro de su raza, cada juez especialista en una o varias razas. Bueno, ¿y en general qué le están pareciendo los ejemplares de aquí de Coín? Hombre, aquí date cuenta que esto es un campeonato de Andalucía, que ya han pasado por campeonatos locales y campeonatos provinciales, y aquí pues viene lo mejor.
porque lo peor ya lo has probado en otro sitio y si no es bueno aquí ya no lo traes, porque si no han ganado en los sitios más pequeños, en el grande pues es más normal que ganen menos todavía. Bueno, pues ya que nos queda. Pues nos queda la pata la tiene levantada, se le ve bien, tiene buena coloración, no le he visto defectos ninguno. Y se le ve el buche también, el buche tiene que ser ancho, tiene que tapar los codillos. Este tiene un buche bueno, pero no llega a ser del todo lo bueno que debería de ser. Y ya está, ya se termina. Luego se pasa a la suma de todos los palomos y el que más puntuación tenga es el ganador. Que hay algunos empatados en puntuación, luego se le echa un vistazo a los que hay empatados y ya determina el juez por décima o por los vuelve a meter en la jaula y por unas décimas por lo que sea pues declara al campeón.